Entonces, el título de la prédica del día de hoy es Golpe de Piedra. Golpe de piedra. ¿Quién puede dudar que los tiempos que estamos viviendo son difíciles, son peligrosos, son complicados? ¿Quién puede ir a decir que no estamos atravesando por momentos muy críticos? Incluso el país en estos días fue estremecido por una situación por demás sobreveniente en épocas de violencia. Ahora bien, la situación no es decir si estamos o no estamos, sino cómo lo estamos afrontando, de qué manera, cómo estamos reconociendo este tiempo final, la manera como va transcurriendo. De eso depende que nosotros tengamos la fortaleza para afrontarlos. Es decir, cuando yo tengo una situación crítica, si no le pongo la cara, ella me desborda. Cuando yo tengo un problema, si no lo soluciono, el problema me desborda. Cuando yo no le pongo la cara a la situación que debo ponerle la cara, entonces lo que estoy haciendo es dejándome doblegar y dominar por esa situación y empeorando mi condición de hijo de Dios. Y nosotros estamos llamados a ser sal y luz así en la tierra. Y en estos momentos, con mayor razón, la iglesia tiene que reaccionar como debe reaccionar, porque somos actores de primera línea, no somos pasivos, y pues hay que confrontar los tiempos finales con la palabra de Dios. Por eso se llama hoy la palabra golpe de piedra. Vamos a leer Daniel capítulo 2, versículos 27 y 28. Daniel capítulo 2, versículos 27 y 28. ¿Es fácil encontrar el libro de Daniel o no? En el Antiguo Testamento. ¿Sí lo encontraron ya? Bueno. Dice Daniel, en ese versículo 27 del capítulo 2, así. Respondió Daniel ante el rey y dijo: en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Versículo 28. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Resulta que ya de por sí mencionar el nombre de ese rey es como complicado, ¿no? Nabucodonosor. Ya empieza a ejercer como cierto dominio ahí. ¿Qué pasa? Ese rey tiene un sueño. Ese rey es el rey del imperio babilónico, del imperio de los caldeos. Es el rey de reyes en ese momento, es un soberano, es un imperio, domina sobre vastas regiones del Medio Oriente, ¿sí? Y como todopoderoso, tiene un sueño y él tiene magos, adivinos y sabios, y él les dice: yo tengo un sueño y ustedes me lo tienen que interpretar porque para eso están acá, ¿sí? Pero el cuento del sueño no es que uno se levanta en la mañana y dice: ¿cómo te parece lo que me soñé? No, el tipo dijo: ¿y cuál es el sueño? No, pues ustedes me tienen que decir. Lo primero que tienen que hacer es que ustedes me tienen que decir el sueño. O sea, yo no los voy a decir, ustedes tienen que decir mi sueño. Porque si lo saben, me lo pueden interpretar. Entonces dijo: y el que no sepa el sueño, si los magos no saben, los mando a matar a todos. Y ninguno de los magos sabios que estaban en ese momento, babilónicos, estudiados en artes mágicas, ¿sí? Porque allá era parte de la formación babilónica, le dijeron: no podemos, pues cuéntenos, no podemos. Entonces los mandó a matar. Entonces Daniel fue e intercedió, porque dijo: si los manda a matar, nos mata a matar a nosotros, a él y a sus amigos, a Daniel, a Ananías, a Mesías y a Abednego. Entonces dijo: dígale al rey que me dé un tiempo mientras Dios me revela el sueño. Y se fueron a orar
Daniel y sus 3 amigos, pidiéndole revelación al Señor del sueño y la interpretación del sueño, para precisamente ellos poder ir y llevar al rey esa interpretación. Y resulta que el Señor le revela, y aquí aparece Daniel, y Daniel le dice al rey, lo primero pone de presente, y quiero que ya nosotros en estos tiempos entendamos que los misterios, las situaciones que estamos viviendo, las guerras, los conflictos, toda la época en que estamos atravesando, no la interpreta cualquier persona, no la interpreta un sociólogo, un politólogo, un brujo, un hechicero. Ahora recurren a los brujos, a los hechiceros, a los encantadores, les ponen nombres de especiales, asesores espirituales, maestros del yo no sé cuándo, y que les boten las cartas, y todo para que les digan qué es lo que está pasando y cuál es el futuro por venir. Pero aquí Daniel nos puntualiza algo, y dice que nadie puede saber lo que está aconteciendo y lo que está por venir. Es decir, la plenitud del acontecer nosotros lo vemos, pero no lo interpretamos plenamente, porque eso depende del Señor Dios. Y lo que está por venir, solamente el Señor Dios lo conoce. Y eso es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta, porque ustedes a diario, todos estamos inmersos en un mundo donde se pretende decir todo, en donde pretenden saberlo todo, y en donde a uno le dicen, mire, si sube el petróleo baja el dólar, si baja el dólar sube el petróleo, viene una crisis, aumenta la inflación, y si pasa tal cosa, entonces va a suceder lo otro. Entonces siempre nos viven llenando de futurología incierta, y el hombre está condicionado a que le digan lo que está por venir para saber cómo caminar. Y empieza a confiar en ese tipo de descripciones y de predicciones. Ustedes se dan cuenta que al comienzo de cada año las revistas incluso dicen qué va a pasar en Colombia, qué va a pasar en Latinoamérica, qué va a pasar en Europa o eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con base en algunas situaciones ellos proyectan. Y el mundo depende de eso y empieza a dejarse encasillar y encajonarse ahí. Y si las cosas no se dan, pues se inventan otra, en fin. Y las portadas de las revistas, por ejemplo Times, siempre saca las gráficas de una proyección de lo que va a ocurrir a nivel mundial. Y las revistas de farándula entonces te dicen, ¿cuántos son de Acuario aquí? Aquí todos somos de Cristo, ¿no? Porque si no ya se leyeron la revistica donde dice, ¿cómo le va a ir a los de Acuario en el 2019? ¿Por qué? Porque les gusta que se les hagan las predicciones y condicionan al hombre, pero eso es mentira, todo eso es falso. Nadie sabe eso, nadie lo sabe. Y aquí Daniel es muy claro, todo lo que está por ocurrir, ni los sabios, ni los encantadores, ni los magos, ni los adivinos se lo pueden declarar al rey, ni se lo pueden declarar a ninguno. Por lo tanto, lo primero que tú tienes que ver en circunstancias como la que estamos viviendo, para poder ir a enfrentar lo que está sucediendo, es que a quien hay que acudir es al Señor Dios para que te diga cómo es que tú vas a enfrentar lo que está sucediendo. Para que el Señor te dirija, te oriente, incluso te diga, mira, ten cuidado, no hagas esto, porque eso te va a traer mal. Y para eso está la Sagrada Escritura. Y Daniel es tan claro y profundo en la palabra, dice, no hay nadie. Hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y si tenemos ese Dios, tú sabes qué está pasando ahora. Y tú sabes qué está por venir. Y tú sabes lo que hay que hacer. Pero ahí es donde está el quid del asunto. La complejidad de la situación es la que desvirtúa el actuar. La inundación de información desvirtúa el actuar del cristiano, la posición de la iglesia. La iglesia tiene que tener clara su posición frente a lo que está ocurriendo. Y tú eres la iglesia y tú como cristiano, como hijo de Dios, tú tienes que saber cómo afrontar la crisis, cómo afrontar la provocación, la tentación, cómo mirar el mundo y actuar frente al mundo. Porque nosotros no estamos fuera del mundo. A ti emocionalmente te afectó el que hayan matado a 20 muchachos en una escuela de policía. Te afectó. Te guste o no te guste, te afectó. Y te afecta que haya bombas, y te afecta que haya pobreza, y te afecta. Pero ¿qué hace la iglesia? ¿Cómo enfrenta esa situación?
¿Sí? ¿Qué realidad hay ahí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Ahí donde está la duda, ahí donde está la posición clara que la iglesia debe asumir. ¿Qué hacer tú con un trabajo? ¿Qué hacer con un jefe que te quiere imponer condiciones que van en contra de la Sagrada Escritura? ¿Qué hacer tú con las relaciones interpersonales? ¿Qué hacer en medio de una crisis como la que estamos viviendo? ¿Acudimos a los magos, a los sabios, a los adivinos del mundo? ¿O recurrimos al que todo lo sabe, que solamente Dios te puede revelar el misterio? Esa es la primera posición y Daniel es tan claro en eso, es tan valiente y tan lúcido que él no tiene el temor de ir a decirle a ese rey quién es el que realmente revela el sueño. Él no dijo, yo Daniel sé. Él dijo, tengo un Dios que sabe lo que tú soñaste y tiene la interpretación del sueño. Al mundo hay que responderle con el mismo criterio. Tú no lo sabes, yo tampoco, pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe lo que hay en un atentado terrorista. Dios sí sabe qué hay en una información de los medios de comunicación. Dios sí sabe qué se está escondiendo detrás de cada hecho. Tú tienes que saber qué es lo que hay detrás de cada hecho, porque las cosas no suceden por improvisación. No es que uno de un momento a otro va pasando y ¡pum!, le estalló algo. No, eso tiene un tiempo, tiene una preparación y tiene una razón y tiene un objetivo, ¿verdad? Y pues nosotros sabemos que el mundo se mueve a través del miedo y la violencia, pero ¿por qué y quiénes lo hacen y qué tenemos que hacer en ello? Por lo tanto, lo primero que uno tiene que hacer es, yo tengo un Dios, el Dios Todopoderoso, creador de cielo y tierra, que me revela. Y lo primero que tú tienes que reconocer es que tú eres hijo de Dios por revelación. La Biblia, la palabra y a Cristo se recibe por revelación, porque la fe te lleva a la revelación. Porque nosotros somos salvos por fe y por la gracia del Señor Dios, pero porque hay una revelación. Llega el Espíritu de Dios y te dice, entiende lo que está ocurriendo. Dice, es cuando dices, ahora sí entiendo. Esa es la revelación, es Dios obrando en ti. Entonces, si nosotros caminamos y somos salvos y somos de Dios por revelación debemos caminar. Y la revelación viene del conocimiento de la palabra y del Dios que tenemos. Porque Él revela al que tiene intimidad con Él, ¿cierto? Entonces viene la revelación y Él dice, Daniel, Él revela todos los misterios. Y le dice, y a ti, oh rey, ¿cómo se llama el rey? ¿Cómo lo pronuncian de bien? Nabucodonosor. Yo llevo 20 años y todavía me enredo. Normalmente digo Sor, ya, y ahí quedó que está bien. ¿Ok? Le dice al rey Nabucodonosor, le dice el Señor, y de entrada le dice Daniel, se reveló el final de los tiempos. Estamos hablando de 2500, alrededor de 2500 años y tanto más, que a un rey impío, inconverso, el Señor quiso en su potestad, en su divinidad y en su condición de Dios Todopoderoso, revelárselo a él y decirle, miren, Nabucodonosor, a través tuyo le va a mostrar a todos cómo va a terminar la historia aquí en la tierra con los hombres. No le estaba diciendo cómo iba a terminar su reinado, le estaba diciendo cómo iba a terminar la historia aquí en la tierra con los hombres. Y entonces uno dice, se lo reveló a él, pero esa revelación era para Nabucodonosor o para todos nosotros. Para todos. Por lo tanto, cuando yo llego a ese punto, empiezo a romper toda dependencia con el hombre, porque sé que el Señor ya habló y seguirá hablando, y espero que Él me hable de qué tengo que hacer con lo que Él ha revelado. Amén. Entonces ya no necesita uno el intermediario, no necesita el gurú de la política, la economía, la psicología, el gurú de los horóscopos, al brujo, al hechicero o al intermediario. No lo necesito, además que eso es una abominación delante del Señor Dios. ¿A quién necesitas tú para saber qué es lo que tienes que hacer hoy? El Señor Dios es el que te revela el misterio. Yo te pregunto, ¿tú estás claro de cómo debemos nosotros comportarnos como iglesia en estos tiempos finales? Y lo digo porque hay situaciones que enredan la pita en la relación entre la iglesia y el Señor y entre la iglesia y sus consiervos.
Ahorita empiezan a aparecer como cucarrones que salen de la tierra los políticos a tocar las puertas de las iglesias. Este es un año de elecciones en Colombia. Y vuelven otra vez los políticos a hablar con los pastores, vuelven otra vez los políticos a decir que vamos a cambiar a través de Cristo. Y que no sé qué. Yo nunca he visto que el Señor cambie con una curula en el Senado la historia del mundo. Porque el Señor ya reveló cómo es el final del mundo. Y Él no dijo ahí que iba a ser siendo con los senadores de la República que iba a cambiar el mundo y que el final llegaba a través de un presidente de la República. Él no dijo eso ahí. Pero la iglesia se enreda en eso y se enreda así como se enreda en política, se enreda en asuntos sociales y se enreda en cosas económicas y en muchas otras situaciones que dice, pero ¿yo qué hago? No tengo nada, ¿cómo actuar en este caso? Pues sí sabemos, porque el final de los tiempos están claros. Pero a veces, ¿sabe qué pasa? A veces perdemos el contexto. A veces perdemos el contexto. No lo debemos perder. Y hoy, atrevidamente, los voy de pronto a cansar un poquito, porque voy a contextualizar la llegada al final a partir de siglos recientes. Pero me es menester hacerlo, porque quiero clarificar para mí y para todos que lo que está sucediendo no está improvisado y que estamos viviendo lo que está cocinado de tiempo atrás. Amén. Entonces vamos a leer cómo es que el Señor plantea el final de los tiempos. Vamos a Daniel 29 a 45. Vamos a leer, qué interesante, ¿no? ¿Cuántos quieren saber que el final ya está definido? ¿Sí les interesa? Qué bueno, es como cuando uno le dicen, ¿quieres conocer el número del baloto? ¿Cuántos les interesaría conocer ya el número del baloto, que es el final? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es el mismo sí del baloto al mismo sí del final? ¿O prefieren primero el baloto y después el final? Bueno, vamos a Daniel, ¿estamos ahí? Vamos a leerlo todos desde el 29 del capítulo 2. Dice, a ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, le dice Daniel al rey. El que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Como quien dice, oh rey, eso también es para ti el mensaje. Entonces yo te estoy diciendo, amado, con lo que dice Daniel aquí, es para que tú también entiendas cuáles son tus pensamientos con respecto al tiempo de hoy. Debes entender tus pensamientos también como Nabucodonosor. ¿Cómo se llama el rey? Nabucodonosor. 31. Tú, oh rey, tuviste una visión, y aquí, y viene la revelación. Había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y la desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, quedaron como el tamo de las ceras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Dice Daniel, este es el sueño. Ahora iremos ante el rey su interpretación. O sea que no fue solamente por capítulos. Vea el capítulo mañana para ver. No, de una vez le contó la revelación. Dice, tú, oh rey, eres Rey de reyes. Mire la majestad que tenía, el poder que tenía. ¿Quién? Nabucodonosor. A quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. ¿Quién le dio todo eso? No, se lo delegó al hombre. Todo gobernante que hay en la tierra, Dios lo pone. Incluso a Duque.
pero todos puestos por Él. Y así como Él pone todo gobernante, también puede quitar al que quiera. Ese es Dios. Y cuando Él permite que alguien suba, es porque Él quiere que suba, o bien para bendición, o bien para castigo. Pero Él los pone ahí porque Él sabe con qué propósito con respecto a esa nación, a ese pueblo y a la iglesia de Dios que está en esa nación. ¿Queda claro? Así que las elecciones son una farsa. Los reyes ya están definidos, los gobernantes ya están definidos. Bueno, dice, y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo o las aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Dios dio todo eso. No hay gobernante que gobierne sin el beneplácito del Señor Dios. Y ahí uno empieza a decir, pero ¿por qué nos permitió que subiera fulano, sutano, perencejo? ¿Quién subió a Maduro? No le eches la culpa a tus compatriotas, mi hermano. Si el Señor permitió que ese hombre esté ahí, es porque ese pueblo necesita que ese hombre esté haciendo lo que esté haciendo para que el pueblo reaccione. Para que vean si prefieren el gobierno de los hombres o el gobierno de Dios. Lo que pasa es que la interpretación política es distinta, pero la interpretación espiritual está muy clara, ¿verdad? ¿Qué busca el Señor con cada gobernante? Dice, después de ti se levantará otro reino inferior a ti y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Dice ahí que lo pondrán por vía democrática, no. Que será elegido, no. El Señor lo va a poner también, ¿sí? Y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Y lo que viste, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que viste el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, así será parte del reino, será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humano, es decir, mediante pactos humanos, no mediante voluntad de Dios. Pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro, porque el hombre jamás va a aprender a vivir unido, solamente en Cristo. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, mire cómo concluye Daniel, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Ahí está todo contado. Ahí ya sabemos cómo va a terminar esto. Lo que pasa es que no todos hacen lo que hizo Nabucodonosor. En el versículo 46, si ustedes leen a continuación, dice que entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e inciensos. Y el rey habló a Daniel y dijo, en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Ahí está el pueblo actuando. Cuando el Señor me pone frente a un gobernante, me pone a eso. Cuando el Señor me manda a dar una palabra delante de los hombres, es para esto. Para que reconozcan que el que todo lo sabe, todo lo puede, y el único verdadero Dios es nuestro Señor Todopoderoso,
quien es Padre de Jesucristo y quien nos da el Espíritu Santo, a eso nos pone. A nosotros no nos pone a hacer campañas, no nos pone a hacer cosas especiales en favor de fulano, sutano, perencejo. Cuando vamos a los lugares donde vamos a traer la revelación que Cristo Jesús nos ha dado a nosotros para notificarle al mundo qué es lo que está pasando, qué es lo que hay que hacer para que no terminen perdidos como terminan los que no conocen la palabra de Dios. Ahí vamos viendo cuál es la posición de la iglesia. La posición de la iglesia no es aconsejar a los políticos, a la élite de cómo gobernar, porque esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es decir qué es lo que va a pasar y que si ellos no reconocen a Dios como el Señor Todopoderoso, caerán en el final de los tiempos y serán castigados por su injusticia. ¿Dónde están los profetas de este tiempo? Hoy estamos nosotros llenos de profetas, apóstoles, pastores. Ahora estamos en la moda del apostolitis. Ahora todos son apóstoles. El apóstol tal y son los supermaestros y ahora todos son evangelistas y todo. Pero yo pregunto, el profeta hace esto. ¿Dónde están los profetas de hoy que vayan y le hablen al oído y le digan claramente a Donald Trump lo que tiene que hacer y por qué lo que está haciendo no es lo correcto? Que le hablen a Vladimir Putin lo que debe hacer y a quién se debe someter. Que vayan y le hablen a Macron, que le hablen a Duque, que le hablen a los gobernantes. ¿Dónde están esos políticos cristianos que dicen que son los enviados a hacer eso? Cuando uno es levantado para un lugar, lo lleva como un profeta a notificar lo que hay que notificar y decirle al mundo lo que tiene que hacer para que salga de su decadencia y salga del pecado. Uno no va a hacer debates profundos sobre la macroeconomía y sobre una cantidad de bobadas. Uno lo que tiene que hacer es ir a notificarle a los gobernantes qué es lo que está pasando y qué es lo que hay que hacer. ¿Dónde están esos profetas? A veces nosotros anhelamos, pero una iglesia poderosísima, gloriosa y victoriosa, lamentablemente no se está viendo, porque ha sucumbido en la crisis final también. Pero ¿dónde están esos profetas como Elías, como Isaías, como Ezequiel, como Amós? ¿Dónde están esos profetas? ¿Dónde están? Esto no se trata de decir qué somos, se trata de hacer. Entonces Daniel le da aquí a reconocer a Nabucodonosor no solamente lo que él es y quién lo puso ahí, sino lo que va a ocurrir y cómo va a terminar. Y aquí nos habla, y yo voy a hacer un bosquejo, espero lo más rápido posible, histórico. Partimos de un tiempo imperial como es Babilonia. Y ahí están marcados los años, del 605 al 529 antes de Cristo. Era un imperio muy poderoso y por eso se muestra con una cabeza de oro. Y cuando yo empiezo a analizar la estatua, lo que veo que en la medida en que se debilita el gobierno del hombre, en la medida en que el hombre se va apartando de los postulados del gobierno y empieza a caer en tendencias de gobierno mucho más débiles y fragmentadas, empieza a ser débil la posición de las naciones, pero a la vez empiezan a ser más violentas. La violencia se recrudece más con el paso del tiempo. Los babilonios eran firmes en su palabra, tenían unos códigos estrictos, incluso los mismos reyes no podían cambiar lo que ellos habían sellado. Así estrictos eran los babilonios, utilizaban su justicia. Tú también puedes tener una cabeza de oro. Tú también puedes tener una cabeza de justicia. Tú también puedes tener una fortaleza en tu pensamiento. Cuando termina eso y habla de los brazos y el pecho de plata, ¿sí? Es más moldeable, más maleable. Estamos hablando del imperio medo-persa 539 a 331. Ahí empieza a haber divisiones en el poder.
Ahí entran a repartirse el poder los medos con los persas. Entra primero el periodo de los medos a derrocar el imperio babilónico, pero a la vez los persas intervienen y terminan haciendo alianza los dos para formar un nuevo imperio que es el medo-persa, y se destacan reyes como Ciro, como Darío, como Jerjes y demás. Incluso en esos periodos regresa el pueblo judío otra vez a Jerusalén. Pero hay división y ya va cambiando. Después viene el vientre y los muslos de bronce, que es Grecia. Grecia es justicia. El imperio griego es el imperio en donde se empieza a concentrar todo alrededor del hombre. El humanismo empieza a desarrollarse, el intelecto empieza a ocupar una posición mucho más fuerte, es mucho más brillante en medio del horizonte, y la cultura griega empieza a tomar todos los rincones del planeta, y tal es así que la cultura occidental es marcada por todo el desarrollo griego, y hoy nosotros tenemos mucha influencia grecorromana porque ellos son los que extienden la cultura por todo Occidente. Es un imperio fuerte, ¿no? Entonces estamos viendo que es del 331 al 168. Las piernas de hierro es el momento en donde aparece el Señor Jesucristo, que es el imperio romano. Y como imperio romano es un imperio que es fuerte, es feroz, es violento, tanto así que uno de los castigos que se inventan ellos para los reos es la cruz. La cruz era un castigo horrendo, en el cual fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y el imperio romano es el que recoge todo eso que viene de los griegos, de los persas, recoge todo y empieza a desarrollar una cultura en donde incluso empiezan a desarrollarse instituciones políticas, empieza a desarrollarse las estratificaciones sociales, en fin, y empieza a extender otro tipo de situaciones que hoy todavía están vigentes. Tanto es así que los estudiantes de Derecho, yo no sé si todavía lo estén dando, dan romano, ¿sí? Derecho romano 1 y Derecho romano 2. ¿Ah? ¿Todavía lo dan? Sí, el primero, en mi época dan romano 2 también. Todavía dan romano 2, o sea, un año estudiando Derecho romano. O sea, sigue vigente esa situación, ¿ok? Ese es el imperio, y es el último gran imperio que se ve en el mundo, el imperio romano. Y llegamos al tiempo final, que son los pies de hierro y barro, y es el tiempo que estamos viviendo. Es el tiempo más violento, más complejo, más débil, pero a la vez más recio. Es un imperio en donde se compone de varias naciones y donde ha llegado a ejercer tal influencia una cantidad de factores que a veces uno no logra comprender lo que está ocurriendo, pero es una decadencia total. Nosotros cuando llegamos a ver esa estatua en los pies, es la decadencia total de todo el sistema social, político y económico del hombre. Es la parte final, y nosotros estamos ahí, parte de hierro y parte de barro, una parte débil, otra parte fuerte, ¿ok? Y entonces ahí es donde nosotros nos estamos moviendo. Ya lo de la piedra es cuando Cristo entra a gobernar la tierra, ¿ok? Pero eso no lo vamos a ver ahí. ¿Lo tenemos claro? Esto lo vemos siempre, esto es fundamento bíblico y lo hemos estudiado una y otra vez, pero creo que es necesario que nosotros lo ahondemos. Y vuelvo a leer 2:41 de Daniel. Y lo que viste, los pies y los dedos de parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido. Un reino dividido quiere decir que está compuesto por varias naciones. Hoy lo estamos viendo. La geopolítica se redistribuyó tanto en los poderes económicos y políticos como geográficos. El mapa del mundo ha cambiado continuamente. Cuando yo empecé a estudiar geografía en primaria, ¿cierto? El mapa era uno. Cuando llegué al bachillerato, el mapa era otro. Y cuando empecé la universidad, el mapa era otro. Ha cambiado. Es muy dinámico. Entonces hay unas divisiones y unas fricciones constantes que redistribuyen el poder en la tierra. Y es lo que dice aquí Daniel.
Entonces, en parte el reino será fuerte y en parte será frágil. Hay naciones muy poderosas y hay otras muy pobres. Hay unas alianzas que son muy fuertes, pero hay otras que son muy débiles. Mire, ¿cuántos saben que existe la Comunidad Europea? La Unión Europea, ¿cierto? Son los países más dominantes del planeta, juntando a Estados Unidos, Rusia, China, Japón, ¿cierto? Y resulta que se suponía que era una alianza tan fuerte que unificaron la moneda. Si ustedes han visto un poquito de noticias, hay un país que se salió. ¿Quién? La Gran Bretaña. Porque, ojo, Inglaterra es parte de la Gran Bretaña. ¿Sí? Hay que entender eso. Yo hablaba con la chiquita un poquito sobre eso y le decía, ¿por qué? Porque en la Gran Bretaña está Irlanda y Irlanda tiene un problema de confrontación con Inglaterra precisamente porque los irlandeses están de acuerdo con mantenerse en la Comunidad Europea y los ingleses votaron a favor de salirse y ese es el famoso Brexit. Entonces hay una confrontación complicada que si no se lleva bien va a provocar nuevamente enfrentamientos entre Irlanda e Inglaterra y al interior de Irlanda, porque Irlanda está dividido entre una zona protestante y otra zona de católicos. ¿Sí? Y entonces van a generar otra vez conflictos internos si no saben manejar eso. Pero entonces fíjense, en parte fuerte y en partes débiles. Una comunidad europea muy fuerte que impone una economía, que impone una moneda, que impone unos roles sociales, económicos, pero que a la vez se divide. Se está cumpliendo la palabra. Y Inglaterra es un país hegemónico, imperialista y negador de la palabra, curiosamente, donde el protestantismo tuvo mucha fuerza. Porque allá salieron misioneros que evangelizaron Europa Central y el Norte. Y por eso esos países son los más desarrollados. Vamos a verlo con calma, ¿ok? Pero ahí se está cumpliendo lo que dice Daniel. Un reino dividido, sólido como el hierro, pero frágil como el barro. Entonces, en cuanto al hierro mezclado con barro corriente que has visto, se mezclarán mediante simiente humana, es decir, esos son pactos humanos y todo pacto humano es frágil. ¿Cuántos de los que están aquí hemos tenido el privilegio de bendecirlos en matrimonio? Hay varios acá, ¿cierto? Que hemos casado. ¿Sí? ¿Han hecho un pacto con quién? No con nosotros. Ahí no hay un pacto con nosotros. Ninguno que hemos casado, que hemos bendecido en matrimonio, le hemos dicho, bueno, y vamos a hacer un pacto, ¿no? Y el pacto consiste, no. Lo primero que les decimos, ese día ustedes están delante de Dios haciendo un pacto con Dios, no con nosotros. Y ese es un pacto que solo el hombre puede romper. Ese pacto no lo rompe el Señor Dios. Y el que quiere tener un hogar estable, hace pactos con Dios. Porque los hombres rompen todos los pactos. Por eso dice, frágil y fuerte. Como es un pacto de hombres, es barro. O sea, se rompe fácil. No es sino que venga algo externo o interno y rompe el pacto. Pero cuando es un pacto con Dios, el Señor lo guarda. ¿Ok? Entonces, por eso está diciendo, es frágil, pero a la vez es fuerte, porque eso está en pacto humano. Pero no se unirán el uno con el otro. Fíjense que hay acuerdos de conveniencia, pero no unidad. Y lo mismo ocurre con nosotros. Nosotros podemos tener acuerdos de conveniencia con el hombre como un contrato laboral, pero nunca habrá unidad. O tú sí eres unido con el mundo. Tú puedes tener relaciones con el mundo, pero no tienes unidad. Tienes acuerdos temporales. ¿Sí? Y esos acuerdos te los pueden romper en cualquier momento. ¿A cuánto les dieron contrato a término a perpetuidad laboral? Levante la mano. ¿Ninguno? A ninguno. Son contratos que los pueden romper en cualquier momento. ¿Sí? Las familias que no hicieron pacto a perpetuidad con Dios, en cualquier momento cualquier hombre puede romper ese acuerdo. Es la diferencia entre vivir en el reino de Dios y vivir en el mundo. Mire cómo vamos marcando una línea divisoria y eso a nosotros nos debe tener muy claro
nuestro comportamiento frente al mundo. O yo camino en pacto con Dios por el Nuevo Testamento que se lo selló con la sangre de Cristo, o camino sin ese pacto y me enfrento a unas coaliciones temporales, coyunturales y convenientes que cuando pasen esos factores se va a desquebrajar, se va a romper y voy a quedar sin lo acordado. Eso pasa en la sociedad y pasa en los matrimonios. La gente hace ya por conveniencia capitulaciones porque saben que se van a separar. Así capitulación dice, no, yo tarde o temprano vamos a terminar abiertos, pero de una vez arreglemos esta vaina, con eso nos sale más barato el día que toque. El dueño de Amazon tuvo que darle el 50% con la mujer que vivía. Ni siquiera los millones y millones de dólares que hay en esa relación los unió, porque el único que une es Dios. El único que amalgama es el Señor Dios. El único que fortalece la unidad es el Señor Dios. No el billete, no la pasión, no los intereses que son temporales. ¿Me estoy explicando? Y así ocurre en este momento. Parte fuerte y parte débil. ¿Lo estamos entendiendo? Yo quiero llevar esto de lo mejor posible. Le pido a mi Señor que me dé revelación para hablar. Porque esto es trascendental en nuestro comportamiento en el día de hoy. ¿Ok? Y como no se mezclan el hierro con el barro, así será muy débil. ¿Cómo llegamos a hoy? Yo tomé unos pequeños ejemplos. La verdad que no es fácil ser sucinto. Cuando uno se llena la cabeza de información y quiere dar un mensaje directo. Entonces dije, ¿por dónde me voy? Entonces yo digo, bueno, marque unas etapas para que vean cómo están donde están. Entonces, vamos a mirar rápidamente. No se preocupen que no les voy a hacer la historia desde la salida de Adán. ¿Sí? Un hecho que marca cambios trascendentales en la humanidad. Para mí, importante, la conquista de Europa hacia América. América es conquistada para Europa. Estamos hablando del año 1492, llega Cristóbal Colón y con él llega un nuevo sistema político, un nuevo sistema social y por lo tanto llega la religión. Esa conquista es una conquista violenta, a sangre y fuego. Pero la conquista tuvo una característica. ¿Quiénes nos conquistaron en América? Europa del Sur. Porque Europa del Norte es distinta. Europa del Sur es una Europa religiosa que no permite la reforma protestante, que no permite que la palabra de Dios fluya como fluye en el norte y por lo tanto la religión se impone y el catolicismo romano gobierna y cogobierna con los estados del momento, y esa conquista por parte de españoles y portugueses a nuestra región va y rompe con lo establecido acá, pero impone una religión pagana. Cuando ustedes miran, se dan cuenta que llegaron los españoles y aquí que habían la gente como nosotros, así cholitos. Bueno, aquí hay mucho mono, parece que son como raza aria. Y estaban los cholos. Ellos adoraban el sol y la luna. Y entonces se enfrentaron con los españoles que traen una religión católica y no una religión protestante donde hay una fuente de formación que es la Biblia. Ellos traen una religión. Entonces los indígenas se oponen y en últimas cuando son sometidos a juzgados dicen, bueno, está bien, ¿qué es lo que quiere? A ver, con su Dios y con mi Dios. ¿Listo? Entonces los misioneros que llegaron, entonces les dicen, bueno, hagamos una cosa. Deje sus dioses y acepte el mío también. Entonces se da una mezcla y por eso la mezcla religiosa que hay en América
Es una mezcla entre lo esotérico, lo brujo y lo mágico, y entre lo religioso, lo católico y lo bíblico. Entonces se forma una mezcla extraña ahí, y esa es la religión que nosotros practicamos, es la religión desde esa época, 1492 en adelante, que hemos sido formados, levantados y educados, y eso casi es como haber introducido algo en los genes de estos pueblos. Y todos nacen bajo esa estirpe. Entonces, completamente ajeno. Y eso lo que trae es pobreza y miseria. Y donde se impuso esa mezcla religiosa son los países más atrasados del planeta. Si ustedes ven la conquista de Europa, del norte, del centro hacia el norte, son los países más desarrollados. Alemania, Francia, la misma Inglaterra, los países nórdicos, nos llevan años luz. Pero allá el evangelio fluyó. Ahí empezamos a ver unas cosas fundamentales, y es que cuando la formación judeocristiana está en las raíces de los pueblos progresan. Pero cuando los pueblos se apartan de la formación judeocristiana, los pueblos se estancan y se quedan en el subdesarrollo. ¿Estoy diciendo algo incorrecto? No. Simplemente te pido, mira el mapa y mira cómo se desarrolló el mundo. Y mira cómo se comportó la palabra de Dios en un lado y cómo se negó en otro, y cómo donde se negó no hubo desarrollo. Te planteo a ti, tú vas a dejarte llevar por la cosmovisión del cristianismo real, bíblico, por el cristianismo judeocristiano, o te vas a dejar seguir llevando por la religión mediocre, mezclada y subdesarrollada, que entenebrece el crecimiento porque nubla la razón y se queda en el subdesarrollo. Tú determinas si tu vida se va por el lado del crecimiento en la palabra de Dios o se queda estancada en la religión con la cual nos colonizaron. Tú decides. ¿Ves? Porque así mismo es el comportamiento individual. O tú creces y te desarrollas con la palabra, o te quedas subdesarrollado con la religión, y sobre todo la religión católica romana. Tú decides, porque es lo mismo. Las naciones, ¿tú sabes cuál es la definición de nación? Territorio y pueblo. Las naciones somos nosotros, y las naciones marcan una tendencia de acuerdo con lo que han sido formados. Muy bien, he ahí la importancia, y eso fue lo que ocurrió con la conquista de América. Después viene un hecho trascendental en el movimiento de las naciones, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tiene 3 lemas fundamentales con los cuales se desarrolla el resto de las instituciones en todo el mundo. Son libertad, igualdad y fraternidad. Ese lema toma y conquista el mundo, el lema de la Revolución Francesa. Libertad, fraternidad y verdad. Ese sistema social de la Revolución Francesa, la fraternidad, es lo que lleva a que sea sangrienta. La Revolución Francesa fue sangrienta. Allá se hizo famosa la guillotina. Allá pasaban los reyes por la guillotina. Eso se da más o menos en el año 1700, se da en 1789, el 14 de julio, cuando el pueblo se toma la Bastilla y cae el sistema monárquico como sistema político, y el pueblo empieza a tener control de los poderes. Pero eso tiene un proceso. Es que yo aquí estoy haciendo una síntesis larga. ¿Sí? Toma el pueblo. Fíjense que el pueblo empieza a ascender, a tomar posiciones claves. Con conocimiento, quién sabe. Ese cambio, en lugar de fortalecer, lo va a debilitar todos los sistemas del mundo. Nace la república, se da curso a la democracia, viene la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Usted me va a decir, pero qué jartera eso, para eso me voy a una clase. Es que yo quiero que ustedes sepan qué es lo que estamos viviendo hoy. Tengan en cuenta libertad, fraternidad, ¿sí? Y derechos del hombre. Viene una ruptura nuevamente en el mundo, que es en el año 1917, Revolución Bolchevique. La Revolución Bolchevique es cuando sube por primera vez y asume la filosofía
marxista-leninista y toma el control de un Estado. El mundo vuelve y se divide en dos, países occidentales y países del este. Los países occidentales se desarrolla el capitalismo y los otros se desarrolla el comunismo. Y entonces el mundo dividido empiezan unos a ser comunistas y otros a ser capitalistas. Dividen el mundo. Eso es importante, porque esa división llegó hasta finales del siglo pasado. Y eso marcó muchas cosas. Eso generó una guerra fría. Otro hecho que termina marcando lo que hoy vivimos, la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Cuando termina la Guerra Mundial, se da la primera conformación de las naciones, que son las Naciones Unidas. Es el primer paso que se da en la globalización del mundo, con el final de la Segunda Guerra Mundial. Y eso cambia completamente nuevamente el concepto de relaciones entre los pueblos, las naciones, y cambia completamente las costumbres, las culturas y la religión misma. ¿Perfecto? Yo sabía que esto iba a ser difícil, esta prédica. ¿Qué pasa cuando termina la Segunda Guerra Mundial? Algo que afecta profundamente a la iglesia cristiana. Toma fuerza el sincretismo y el ecumenismo. Porque en aras de acabar con los conflictos mundiales, a través de las Naciones Unidas se promulga una carta en donde todos tenemos que ser hermanitos, unidos y acabar con todas las divisiones y las fronteras, entre esas incluyendo la religión. Y si tú quieres saber dónde se está promocionando la nueva ideología, no nueva, la antigua ideología de género, sale directamente de una carta de las Naciones Unidas que da la instrucción a todos los países miembros a que lo introduzcan como cátedra en los colegios. Por eso les digo, esto es importante. Antes del 45 esto no se había visto. Después del 45 ya tus hijos están siendo educados con una ideología diferente. Después del 45 la iglesia ya tiene que afrontar unos problemas distintos. Después del 45 se viene ese rompimiento de la claridad de la doctrina, de la palabra, y se empieza a mezclar la doctrina con doctrinas paganas, y entonces el ecumenismo rompe las fronteras, divide la iglesia y la vuelve tibia. Por eso es que yo les digo, si nosotros no sabemos esto, no sabemos qué es lo que está pasando. Eso fue lo que pasó en el 45. ¿Y qué pasó en el 45? Lo que se vio en la Revolución Francesa. ¿Y qué se vio en la Revolución Francesa? En aras de la libertad tú tienes que permitir todo para que no pelees. Y el pueblo es libre de hacer lo que quiera. Y todos somos hermanos. Y esto es democrático. Revolución Francesa. ¿Y qué pasa cuando conquistan América? Cuando conquistan América hacemos la mezcla de la religión con el paganismo. Y eso es lo que tú eres hoy, en formación cultural, educativa, política y social. Y esas son las instituciones que nos están gobernando. Y si tú no sabes eso, entonces no entiendes por qué está pasando lo que está pasando. ¿Me estoy explicando? Y yo no te estoy hablando de ningún hecho distinto, sino a lo general. Porque donde te entre en la minucia te vas a dar cuenta que todos, sin ser de Cristo, somos hechura de un movimiento diabólico que está llevando al hombre cada día a ser más distante de Dios y más apartado de Dios. Porque desde que en el paraíso le dijo al hombre que iba a ser como Dios, Satanás no ha parado de decirle al hombre, tú eres Dios. Y la nueva torre de Babilonia son las Naciones Unidas. Si Babel, el Señor, ¿por qué dijo en Babel? Confundamos las lenguas porque estos no van a parar. Porque la ciencia ha avanzado tanto hoy que el hombre no necesita de Dios supuestamente. Y el hombre dice, yo sin Dios soy más poderoso. Producto de todo este proceso que se ha venido desarrollando cíclicamente de una manera sistemática. Esto no está improvisado, esto es sistemático. Eso está planeado, eso está organizado. El diablo metió mano y está controlando el mundo desde hace mucho rato. Y a ti, si no se te da la información clara, el diablo te domina. Porque te hace creer cosas que no son ciertas. ¿Por qué? Porque eso es así. Pregúntele a un muchacho hoy, ¿por qué las cosas hoy así son? No, yo siempre conocí así, el pueblo gobierna, la libertad, el condón, el preservativo, la revolución hippie, todo eso, no influyó.
Los años 60 no influyeron en la formación de las familias de hoy. Si cuando llega el año 60 sale la píldora y entonces lo primero que dicen, amor y paz, amor libre, a tener relaciones sexuales con todo el mundo. Eso no ha influenciado. Claro. Y los muchachos hoy dicen, pues es que así es la vida. Así no es la vida. Así te han hecho creer que es la vida, pero así no es. Y eso tiene una secuencia. Te he mostrado unos puntos muy mínimos de cómo el sistema diabólico ha venido trabajando para convencer a la humanidad que esa es la verdad. Y eso no es cierto. Por eso la estatua de Babilonia dice, estamos en la peor crisis, debilidad con fuerza, barro con hierro. Porque ha llegado la perversión a un nivel tal que esto se está desmoronando a grandes pedazos. Y el último hecho que para mí es trascendental, esto lo hice yo arbitrariamente, es lo que yo llamo la revolución del Internet y la inteligencia artificial. Ha cambiado todo. Todo eso que he resumido en estas pocas partes, se revolucionó a 1000 por segundo con la interconexión en las comunicaciones a través del Internet y la inteligencia artificial. Las fronteras se acabaron. Pero cuando yo te digo que las fronteras se acabaron, no estamos hablando solamente de fronteras geopolíticas. Se acabaron las fronteras de la identidad, las fronteras de la moral, las fronteras de la ética, las fronteras de la educación, las fronteras de la familia. Se acabaron. Gracias a esa gran revolución que es el Internet y la inteligencia artificial. Se acabaron. Porque hoy un joven de Chía es igual a uno de la China o de Nueva York, tiene los mismos comportamientos. Los sistematizaron, los controlaron y los están haciendo funcionar igual en todo el mundo. ¿Ves? Entonces para mí esa revolución del Internet es muy, muy importante. Y fíjense que el Internet ¿en qué años nace? Por los años 60. Y nace en un hecho que se llama la Guerra Fría. Por eso yo les digo, no hay nada aislado. ¿Qué es la Guerra Fría? Cuando se termina la guerra y después de que surgen los estados socialistas y comunistas como la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, en América, Cuba, en fin. Entonces produce una guerra que no es abierta, sino es una guerra de inteligencias, es una guerra del espionaje, es una guerra en tecnológica, es una guerra en la información, es tratar de dominar el mundo. Viene la carrera espacial, entonces los rusos son los primeros en lanzar a una persona al espacio, entonces los gringos dicen, nosotros no nos podemos quedar. Y el problema no era lanzar a un humano al espacio, sino que en el espacio, si tú tienes la oportunidad de viajar un día allá, te vas a dar cuenta toda la cantidad de satélites que están controlando la información en el mundo. Estamos rodeados de una cantidad de satélites artificiales. Hay una estación espacial en la cual se controla toda la información del planeta. Entonces el afán era ese. Entonces los rusos subieron los Estados Unidos, y eso se conoce como Guerra Fría, y hubo una crisis que casi nos afecta a nosotros y provoca una guerra abierta, una guerra nuclear, que fue la crisis de los misiles por los años 60, cuando Rusia manda unos misiles, unos barcos a Cuba. Estados Unidos interfiere en alta mar y dan un ultimátum, eso duró cuestión de días, y si no para la llegada de esos barcos nos hemos dado plomo aquí en América a punta de bombas atómicas. ¿Eso qué provoca? Que hay una división, y entonces dentro del espionaje se crea una red de información a través de la interconexión de computadores y de los satélites para poder espiar, para poder determinar información. Y ahí nace ¿qué? Lo que tú y yo utilizas en tu casa y no sabes por qué lo estás utilizando con tanta desarrollo. Nace ahí, y lo primero que se creó fue la red ARPANET en 1969, y en 1985, cuando yo estaba terminando mi carrera, se desarrolla el Internet. Y claro, de la máquina de escribir vieja, pasar uno a eso, le rompe uno el coco. Y desde ahí tú conoces todo lo que son las redes sociales. Y ahí es donde empiezan a pasar cosas, y te voy a decir cuáles. Una, la inteligencia artificial, que es desarrollada de los años 40 hasta los 50.
en donde se trabaja algo que a los estudiantes no les gusta, la lógica, los algoritmos y las matemáticas. Y con eso se desarrolla la inteligencia artificial que hoy en el siglo XXI está empezando a reemplazar a los hombres. ¿Bien? ¿Qué ocurrió con todo eso? Yo les pregunto, ¿y en medio de todo eso qué hizo la iglesia? ¿Y en medio de todo eso dónde está la iglesia? Pues la iglesia ha puesto cara de aburrida y ha dicho, a mí no me interesa la historia, a mí no me interesa lo que está pasando en el mundo, a mí no me interesa que el Señor haya mostrado la estatua de Nabucodonosor, eso no me interesa. ¿Eso a mí para qué me sirve? Pues precisamente para no caer en la trampa. En medio de todos esos eventos se desarrolla una cosa que es lo que sostiene al mundo, que es la filosofía. La filosofía introduce unos conceptos que hoy gobiernan al mundo. Lo primero que hacen los filósofos es decir que la libertad debe ser plena, que la igualdad debe ser total, que la democracia es el sistema político perfecto, que todo es relativo, que nada se puede compaginar, que no importa las fronteras ¿qué? Políticas, religiosas y morales. Por lo tanto, da lo mismo ser cristiano, católico, musulmán, mormón, hindú, lo que tú quieras, no importa. ¿Qué dicen los filósofos? Todos los caminos conducen a Dios. Esa es la filosofía que hoy está predominando. Es lo que llama un posmodernismo abierto. ¿Qué pasa? Hay un enfrentamiento claro y directo entre la palabra de Dios y la Sagrada Escritura y las posiciones humanas. ¿Es verdad eso de la libertad? ¿Es verdad eso de las fronteras? ¿Eso es lo que dice la Sagrada Escritura? ¿Tú estás claro en eso? Cuando alguien te dice, yo tengo libertad para hacerlo, yo soy libre, tú le dices, claro, es que nada de la libertad toca, hay que dejarlo. ¿Y sabe qué se cocina en medio de eso? Doctrinas nuevas. Entre otras, te nombro una, que es la doctrina LGTBI, promocionada por las Naciones Unidas. Eso no surge aquí en Colombia, ni surge porque a algún loco se le ocurrió, porque algún homosexual resultó supremamente inteligente. Digo, homosexuales del mundo unidos. No, eso fue programado. Y se desarrolla una agenda desde las Naciones Unidas para romper lo que tiene que ver con la identidad del sexo. ¿Estamos hablando de sexo o de género? Estamos hablando de sexo. Pero ellos, para que la iglesia se confunda y el mundo se confunda, hablan de género. Claro, el género es distinto al sexo. ¿Un hombre sabe si es de sexo masculino? ¿Sí lo saben? Pues si no lo saben, se están dejando influenciar por la ideología de género, pues. ¿Sí están claros que son masculinos o no? Porque si no, toca volver a repasar toda la historia. ¿Y una mujer sabe que es de sexo qué? Femenino, punto. ¿Hay algo distinto a eso? No. ¿Quién nos creó? Dios. Y nos hizo varón y hembra. Pero resulta que desde las Naciones Unidas y la globalización y el rompimiento de las estructuras ideológicas, a través de la filosofía introducen una cosa que llama ideología de género desde los años 50 hacia acá. Eso es viejo, pues relativamente, y empiezan a hablar del género, y el género es abierto. Una cosa es el sexo, otra cosa es el género. ¿Cuántos géneros hay en el español? ¿Los muchachos ya saben o no? Muchachos, ¿cuáles son los géneros que hay en el español? Masculino, femenino y neutro. ¿Sí o no? Hay 3. Entonces, si ya hay 3 géneros, ya se está saliendo de lo que es la parte sexual. ¿Sí o no? Estamos hablando de una área del conocimiento como es la gramática, y la estamos mezclando con un área del conocimiento que es la formación que Dios hizo del hombre, y lo hizo varón y hembra. Son completamente antagónicos, son incongruentes y no se mezclan.
Es decir, lo que hace la filosofía es mezclar el conocimiento, enredar y confundir, y dar a entender que el género es abierto. Y por lo tanto, ¿qué le enseñan hoy a los jóvenes en el colegio? Que ellos pueden escoger su género. Entonces ya no son hombre ni mujer, sino el que quieran. Transgénero, tras yo no sé qué, es una cantidad de cosas que pues la verdad a uno le toca actualizarse porque yo no las conozco todas. Toda la cantidad de géneros que han salido ahora no los conozco. Yo me quedo con el de la Biblia, varón y hembra. Entonces fíjese que ese rompimiento de las fronteras genera una cosa que llama ideología de género. Y cuando tú dices algo, ¿qué invocan? Sin saberlo, invocan lo que ya estaba establecido: libertad, derecho. Y entonces, ¿qué te dicen? Los jóvenes y las personas tienen derecho a escoger su género, su sexo. Entonces, cuando una persona te dice a ti que es un derecho, pues, ¿quién se pone a pelear contra alguien que tiene un derecho? ¿Cierto? ¿Dónde nacen los derechos del hombre? En la Revolución Francesa. ¿Sí ve de dónde venimos y cuál era la tendencia de hablar de derecho, fraternidad y libertad? ¿Sí la estamos cogiendo o no? O sea que lo que ocurre allá en Francia repercute en lo que hoy es una ideología de género. Porque lo que se hace es desarrollar una cadena consecutiva hasta llegar al punto donde estamos hoy. Amén. Son las 11:26. Yo voy a terminar porque veo que tienen cara aburridos y remato la otra semana. ¿Ok? Yo me rijo por el tiempo. Si a mí me dicen no más, no más. ¿Ok? Son las 11:30, hasta aquí llego. Pero espero que no pierdan el hilo. ¿En dónde vamos? ¿Ok? Porque la estatua de Nabucodonosor y lo que ella explica es lo que la iglesia se ha olvidado. Amén. Por eso hoy hay pastores políticos y hay pastores mentirosos. Por eso hoy hay cristianos de palabra y cristianos falsos. Por eso ahora hay cristianos de género y cristianos también degenerados. Porque la iglesia no ha entendido qué es lo que está pasando. Porque esto, cuando el Señor te dice que hay que estudiar, mi hermano. Porque el pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y tú estás en un mundo donde las cosas no están sucediendo porque sí. Es un sistema completamente estudiado, proyectado y se está ejecutando como una agenda punto por punto. Por eso, mire, tratar estos asuntos no es fácil. Primero, a la gente le aburre, porque lo que yo sí les digo algo, esto hay que leer. Y como a la gente no le gusta leer ahora, el que lee conoce. Esto hay que leerlo en la Biblia. Y cuando tú lees un libro de historia, coge a Daniel y estúdialo. Y coge Apocalipsis y estúdialo. En Daniel 7 nos dice cómo son los sistemas. Lo compara con el oso. Entonces tú vas a Daniel 7 y confrontas con Daniel 2 y son los mismos sistemas. Y cuando vas a Apocalipsis y te hablan de la bestia, ya saben quién es. Y cuando te hablan de la bestia y te hablan de la bestia de los 10 cuernos, ya saben que son 10 naciones. Y cuando te hablan de 10 naciones, te ubicas en el hoy. Y cuando te ubicas en el hoy, tú tienes que saber cuál es la doctrina que están aplicando hoy en el mundo. La doctrina del terror y del miedo. Seguramente si podemos trato el asunto, por ejemplo, de la bomba de la Escuela General Santander. Esto es un hecho sistemático. El terrorismo es sistemático. El terrorismo a veces es provocado por los mismos gobernantes. Eso no es tan que apareció un loco ahí y se inmoló. Eso está planeado. ¿Quiere que les diga algo? Yo asesoré a un político cuando estaba en mis trabajos periodísticos y estaba en campaña y yo le asesoré la campaña, pero el hombre no tenía más fuerza un purgado.
Y uno no hace milagros, los milagros lo hace el Señor. Se apunta de Soriano, podía nombrarlo lo que él estaba aspirando. Y obviamente me acabo otro decía, hermano, pero ¿sabes que no crezco en las encuestas? Y le dije, ¿qué culpa, hermano? Usted tiene que mejorar. ¿Sí? Él puso una bombita en su sede política. Por eso no lo nombro. Pero ni eso le funcionó, que puso una bomba muy pendeja. Casualmente rompió el vidrio al frente. Mi hermano se había tumbado la casa, aunque sea, pero con la bomba, si eso no le aumentó, si acaso votan los que fueron, le cambiaban el vidrio. No, ni eso lo hizo bien. Pero, ¿qué te estoy diciendo? No seamos inocentes. Conozcamos qué es lo que estamos viviendo y para dónde vamos y cuál es la posición de la iglesia. Porque en todo el tiempo de que yo les he narrado, la iglesia siempre ha estado presente. Y la iglesia verdadera siempre ha sido una iglesia triunfante. Es una iglesia que sabe pararse frente a los hechos y no dejarse engañar. ¿Ves? Por eso yo te digo, estudia. Dice la palabra de Dios, escudriña, porque ahí está la verdad. Escudriña la Biblia. Yo se lo voy a insistir, padres, motiven a sus hijos a la lectura. Y ustedes mismos, padres, también lean. Porque la lectura da formación y genera algo interesante. Pensamiento. Y el que piensa no le da Alzheimer. El Alzheimer viene por pereza mental, porque se duermen las neuronas. El que vive con mano cruzada, rascándose la panza parado en una esquina, a ese le da Alzheimer, porque no pone a funcionar las neuronas. Y las neuronas dicen, no, se duermen. Entonces se desconectan y ahí viene el Alzheimer. Leamos. Y vuelvo y les digo, no seamos inocentes. Pero yo lo que quiero es que ustedes en esta semana, ¿sabe qué deben hacer? Reflexionen sobre lo que estamos hablando acá. Reflexionen. Y diga, yo como hijo de Dios, ¿qué estoy haciendo? Como hijo de Dios yo entiendo lo que está pasando. ¿Qué tengo que hacer yo en este momento, Padre? ¿Cuál es mi posición? ¿Yo tengo que hacer lo que estoy haciendo o tengo que dejar de hacer y hacer lo que tú quieres que yo haga? Tienes que replantearte, mi hermano. Si algo te ha servido, estos pequeños puntos, te los dejo como un bocadillo para que entres a profundizar más en tu vida cristiana. Amén. Y si el Señor lo permite, miramos cómo continuamos el próximo domingo. ¿Les parece? Espero que haya habido un aporte hoy en medio de este tiempo tan complicado. Mis hermanos, la iglesia nada tiene que ver con el mundo, aunque está en el mundo. Nuestros pensamientos son los pensamientos del Señor Dios, que son más altos del cielo, como la distancia entre el cielo y la tierra. Nuestros propósitos no son los propósitos que nosotros creemos, ni los que el mundo nos pone, son los propósitos que Dios nos tiene. Nuestro caminar no es el caminar que el mundo impone, es el caminar que el Señor nos señala. Solo en Él encontramos revelación y conocimiento de los misterios. Solamente en el Señor Dios encontramos la sabiduría y el poder. Solamente en Él hallamos nuestra vida y la vida plena y abundante. Y voy a orar como oró Daniel, diciéndote, Padre, escucha esta oración que tu hijo Daniel hizo en su momento, pero que hoy nos es necesaria. Volver a elevarla a tu trono, Señor, para poder tener la claridad, la lucidez y la inteligencia de vivir conforme a tu voluntad y no a las circunstancias del mundo. Padre, como lo dijo tu profeta, lo decimos hoy. Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es el que revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en Él.
A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues el asunto del Rey nos has dado a conocer. Y así te oramos, Señor. Tú eres el que nos da la sabiduría y el poder, la revelación y los asuntos que el mundo no conoce. Tú nos los das a conocer hoy para ir a notificarle al mundo cómo es el final de los tiempos y qué es lo que tienen que hacer. Hoy te exaltamos como Dios todopoderoso, sabio y entendido, el que quita y pone reyes, el que le da conocimiento al entendido y el que pone la inteligencia en los hombres para que se acerquen a ti, Señor. Hoy queremos, Padre, también ser enviados, pero primero nosotros entender estos tiempos para ir a notificarle al mundo que es necesario volver ante el Señor Dios, porque Él es el único y verdadero, porque Él es el Dios de todos los dioses, porque Él, Señor, es el que va a hacer que toda rodilla se doble delante de Cristo Jesús y confiese que Él es el Señor. Padre, danos el denuedo para llevar este mensaje a todas las naciones. Y nosotros, Señor, no nos dejemos engañar por los tiempos que estamos viviendo. Te damos gracias y te hemos orado en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.